Un buen día para todos. Es un gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión. El tema para esta presentación lo he escogido porque me pareció muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de pasar la época de Navidad y que la mayoría de ustedes, como gran cantidad de gente alrededor del mundo, la habrá celebrado con mucha alegría en compañía de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos. Se trata de Yule, la Navidad pagana. Pues bien, antes de iniciar, tal vez es necesario aclarar el término paganismo, aunque seguramente lo habrán escuchado ya por allí. El paganismo no es una religión en específico, sino el conjunto de ellas que desde la perspectiva de las tres grandes religiones monoteístas, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo, no se consideran como las verdaderas reveladas por Dios. Dichas religiones nacieron muy temprano en la historia y los pueblos que las practicaban por lo general eran politeístas. Estaban muy ligadas a la parte ritual, cada una con una extensa y rica mitología. Algunas de ellas, como la religión griega, considerada pagana, por supuesto, son muy famosas. La mitología griega, después adoptada por los romanos, son muy conocidas. También en el libro sagrado del cristianismo, es decir, en la Biblia, se menciona este término para referirse a las personas que no reconocían a Cristo y que no compartían las costumbres de los judíos. Todas estas religiones paganas no necesariamente estaban relacionadas entre ellas. Por el contrario, son muy diversas. Actualmente existen todavía grupos, comunidades paganas, como la Wicca, por ejemplo, una religión neopagana vinculada a la brujería, entre otras cosas, muy centrada en la tierra, que ha ganado numerosos seguidores a día de hoy. Ahora, esta parte también hay que entenderla muy bien. En el contexto cristiano, donde me incluyo, el paganismo está o siempre ha estado tremendamente mal visto. ¿Por qué? Porque llegando a tenerle incluso un profundo temor, se lo ha relacionado con algo satánico. Por decir algo, la imagen que tenemos de las brujas es la de mujeres malvadas, feas, que se dedican a hacer pociones, venenos en su caldero, que adoran al diablo. Y claro, dentro de toda la diversidad que he mencionado anteriormente, esto se ha dado. Pero no es para nada la base o la fundamentación del paganismo. De todo el paganismo, no. Ahora sí, dicho esto, podemos empezar a hablar ya directamente de Yule, de la fiesta de Yule. Tenía muchos nombres, digamos, no tanto el nombre, sino más bien la pronunciación variaba un poco, pero la raíz era la misma. Se la conocía como Yule, Yol, Yoletiv. Esta era la denominación
que se le daba a una de las fiestas más relevantes para los pueblos germanos y escandinavos, dentro de estos últimos los conocidos vikingos. De tradición pagana, por supuesto, que habitaron Europa desde la Edad del Hierro ya. Se estima que la festividad tenía una duración de 12 días, iniciando con el solsticio de invierno. Este era el momento en el que el sol alcanzaba su punto más bajo en el horizonte, dando lugar a la noche más larga de todo el año. Este tiempo de frío y de oscuridad, de tinieblas, era aprovechado para descansar, para dejar de lado las actividades normales de todos los días, para tomarse un tiempo y olvidarse del trabajo por un momento. Sin embargo, esta fiesta, contrario a lo que podría pensarse por el hecho que ya mencionamos de que había mucho frío, oscuridad, nieblas, no tenía un carácter triste, sino tenía un carácter, una connotación alegre. La razón es que a partir de este momento, a partir del solsticio de invierno, el sol ya no se debilitaría más, sino que por el contrario, empezaría a fortalecerse con cada nuevo día que pasara. A partir de aquí, los días ya no serían más cortos, sino más largos. Por todo esto es que actualmente se considera que Yule puede traducirse como nuevo nacimiento, haciendo referencia a un nuevo nacimiento del sol. Siguiendo con el tema, vamos a mencionar algunas de las costumbres que se tenían para esa fiesta. Como la mayoría de celebraciones paganas, en Yule se realizaba un gran sacrificio o blot, que si bien no se tiene la certeza de a qué dioses estaba dirigido, se piensa que iba dedicado a Thor para solicitar su protección o a Frey también, dios de la fertilidad en la mitología nórdica, para solicitar que actuase en favor de las cosechas. Esta fiesta, para la noche principal, se encendían grandes hogueras, alrededor de las cuales se ejecutaban bailes y juegos, bailes rituales y muchos juegos también, para diversión de la población. Esa fiesta también, al tener un sentido un poco más familiar, era el momento indicado para recordar a los seres queridos que habían dejado de pertenecer al mundo de los vivos. De igual manera, por este tema de la familiaridad, la hospitalidad, a los viajeros se los recibía muy bien y con muchas atenciones. Otra cosa que se acostumbraba era ir por las calles, no calles grandes en ese tiempo, pero por los caminos o los alrededores del pueblo, ir cantando. Y la gente, algunos de ellos intercambiaban pequeños presentes, lo cual ya se estaría relacionando con lo que hoy es la Navidad moderna. Entonces, otra cosa que era tradición que se acostumbraba era realizar grandes banquetes con los animales sacrificados, siendo especialmente apetecido el Juleskinka o jamón de Yule. Por supuesto, también no podía faltar la cerveza de Yule, conocida en ese entonces como Yoleol. Algo interesante
interesante también es que muchos de los símbolos más representativos de esta época del año se han conservado hasta la actualidad. Por ejemplo, se creía que durante esta época de oscuridad, Odín, dios de la guerra, de la sabiduría y de la magia, cabalgaba por los cielos para espantar a los malos espíritus. De aquí también se deriva una de las explicaciones al origen del árbol de Navidad, ya que en la cosmogonía nórdica figura el Yggdrasil, el gran fresno, un árbol muy grande del que, según ellos, penden los 9 mundos. Y se acostumbraba a cortar un árbol del bosque y colocarlo bajo techo para recordarlo. Algo que también se ve muy seguido es la corona de Navidad en las puertas de las casas. Por supuesto, si lo estamos mencionando aquí, también tiene un origen pagano. Como ya se dijo, la fiesta de Yule era el nuevo nacimiento del sol. Se cerraba un ciclo. El sol pasaba de la parte en la que se debilita a la parte en la que vuelve a crecer. Y la rueda de la corona de Navidad, eso es lo que representa. No obstante, los nórdicos no eran los únicos en celebrar Yule. Los romanos tenían su equivalente, el Saturnal romano, en honor a Saturno, dios de la agricultura. Estas celebraciones también se conocían como las fiestas del Natale Solis Invicti, es decir, del nacimiento del sol invicto, donde se bebía vino, se disfrutaba de grandes ágapes también, y que por supuesto tiene el mismo sentido que Yule. Sin embargo, luego del surgimiento del cristianismo, la Iglesia Católica tomó esta fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús, dado que no se conocía a ciencia cierta o no se tenían registros de la fecha original. Y esto, por supuesto, servía a un doble propósito, porque por el mismo hecho de que el Saturnal romano, igual que Yule, tuvieran una connotación muy similar por el tema del nacimiento, sería mucho más sencillo que la gente incorporara y aceptara la Navidad cristiana como parte de la tradición popular. Esto facilitó muchísimo las cosas. Tomando en cuenta también que para los pueblos paganos, algunos de ellos como los vikingos que ya mencionamos, no era nada extraño aceptar otros dioses que no provinieran específicamente de su propia cultura. No le veían nada de malo en rendirle culto a Odín, a Thor y a su vez a Cristo. Ya para ir terminando, como ya se señaló, Yule es una fiesta muy antigua y este tipo de celebraciones de las primeras culturas iban muy de la mano con los cambios que se producían en la naturaleza. Esto como muestra de la profunda conexión que ha experimentado el ser humano desde siempre con ella. Imitaba lo que veía a su alrededor. En consecuencia, los principales rasgos de la fiesta estaban muy extendidos incluso entre civilizaciones distantes y llegaron a infiltrarse hasta en la tradición cristiana. Para resumir, entonces, Yule es una fiesta pagana que tiene variantes en otros pueblos, además de los vikingos, donde recibe denominaciones diferentes. Sin embargo, con el mismo
o un sentido muy similar. Y de ella provienen muchas de las costumbres navideñas que mantenemos hasta el día de hoy. Sin más, los invito a que, si les ha interesado, se tomen un tiempo para revisar y buscar información extra acerca del tema. Siempre es bueno adentrarse un poco en la cultura y en la historia. Agradezco mucho su atención y espero de corazón que lo hayan disfrutado.